Quiero aprender a programar, pero no sé por dónde empezar. Quiero ser programador, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué curso me tengo que comprar para empezar a ser programador? Todas estas son preguntas totalmente normales que como programador recibo a diario. Mi nombre es Leandro Garner, llevo más de 7 años trabajando en el mundo de la programación y los últimos 4 años he estado trabajando como programador front-end desde mi casa en remoto. Si tú también quieres conseguir esto, te invito a que veas todo el vídeo y entiendas cómo puedes empezar en la programación desde cero. La primera pregunta que te tienes que hacer, que creo que es la más correcta, es ¿a dónde quieres llegar con la programación? No es lo mismo que tú quieras ser programador web, que tú quieras ser programador móvil o que tú quieras ser programador de videojuegos. Estos tres campos están dentro de la programación en general, pero cada uno de ellos requiere unas características en concreto y unos aprendizajes en concreto. Por eso yo te invito a que pauses este vídeo y reflexiones cuál es el campo de la programación que a ti te gustaría abordar. Hoy te voy a explicar cómo creo yo que deberías empezar en el mundo de la programación, sea cual sea el sector al que te quieras dedicar. Lo primero y más importante es encontrar cuál es tu objetivo. Esto ya te lo he comentado antes, una vez que tengas claro tu objetivo, lo que tienes que hacer es empezar a buscar información en YouTube, en Google, en blogs, en foros, donde tú quieras, donde tú te sientas más cómodo, sobre cómo conseguir ese objetivo. ¿Qué lenguaje de programación se utiliza más? ¿Cuál es el lenguaje de programación por el que se recomienda empezar? Y una vez que tengas eso más o menos claro, el siguiente paso es practicar. Pero, ¿cómo voy a practicar si no sé qué tengo que hacer? La mejor manera de practicar es buscar a alguien que tenga un vídeo en YouTube haciendo algún proyecto en el lenguaje de programación que tú quieres aprender y que lo explique paso a paso. Con esto lo que tú vas a poder hacer es mirar cómo esa persona está configurando el proyecto, cómo esa persona empieza a organizarse y cómo es la forma de pensar de esa persona. Todo esto parece una tontería, pero a medida que lo vas practicando se te va quedando y lo vas integrando en tu propia manera de trabajar. Lo más importante es que aprendas a hacer algo. Haz cosas, aunque sean proyectos muy pequeños. Esto lo que te va a ayudar es a tener cierta práctica, un poco más de soltura a la hora de escribir el código. ¿Qué es un array? ¿Qué es un string? Lo bueno de esto que yo te estoy comentando es que al copiar o hacer lo mismo que un programador ya está haciendo, tú puedes obtener ciertos aprendizajes que si te lo explican no los vas a asimilar. Además, vas a poder ver resultados bastante más rápido que si tú empiezas desde cero. Es normal que de primeras queramos ver resultados, queramos ver un proyecto acabado, y muchas veces, al meternos en un proyecto demasiado grande nosotros solos, nos agobiamos y lo acabamos dejando. Esto hace que aprender programación se nos haga muy cuesta arriba y acabemos diciendo que la programación es muy difícil. Además, te invito a que una vez que hayas hecho estos tutoriales y tengas un proyecto más o menos acabado, intentes agregarle cosas propias. Por ejemplo, si tú haces un tutorial sobre cómo hacer un blog, te invito a que le cambies un poco el diseño y le agregues cosas tuyas. Como por ejemplo, cambiar el título de posición, agregar imágenes extra, etc. Todo eso va a hacer que tú tengas que pensar cómo hacerlo, que busques una similitud en cómo lo ha hecho la persona anteriormente en otra parte del proyecto y tú adquieras ese conocimiento por haber relacionado cómo lo quieres hacer con cómo lo has hecho anteriormente. Algo muy importante que necesita todo programador es saber resolver problemas. La programación se basa precisamente en eso. Tenemos un problema y buscamos una solución en forma de código. Por ejemplo, queremos mostrar al mundo qué es lo que sabemos hacer, por tanto nos creamos un blog o una página web. Entonces, la mejor manera de empezar a practicar esa resolución de problemas es hacer pruebas dentro de tu propio código, generar errores o generar problemas dentro del propio código e intentar resolver esos problemas. Entender el error, saber buscar el error y saber sobre todo buscar en Google. Esto puede parecer una tontería, pero es muy importante que tú sepas cómo buscar en Google, qué palabras clave utilizar y cuáles son las fuentes de las que te puedes fiar y de las que no.
También es muy importante que siempre que busques alguna solución o algún código en Google, no copies y pegues ese código en el tuyo sin ni siquiera mirarlo. Es posible que te solucione el error que estabas teniendo, pero en un futuro, si tú quieres modificar ese código, no vas a saber lo que hace. O, si por el contrario te soluciona ese problema pero te genera un nuevo error, no vas a saber tampoco cómo solucionarlo. Entonces entrarás en un bucle de solucionar errores y generar nuevos errores que te llevará a la frustración. Además, esto es algo opcional, pero yo te recomiendo que empieces a practicar el inglés. No es necesario que te apuntes a una academia de inglés o que empieces a mirarte series en inglés, por ejemplo, que no te vendría nada mal, pero puedes empezar escribiendo el código en inglés. Es muy fácil para nosotros, las personas de habla hispana, querer crear las variables o agregar dentro del código palabras en español. Esto se puede hacer, no pasa nada, pero hay palabras que son palabras reservadas dentro de la propia programación que no vamos a poder tener en español. Por tanto, lo que vamos a conseguir es un código que esté mitad en inglés y mitad en español, ya que el inglés es el idioma que se utiliza en la gran mayoría, por no decir en todos, los lenguajes de programación. Así que yo te invito a que, aunque al principio te cueste mucho, crees las variables en inglés, todo lo que tú puedas añadir de forma personal al código lo hagas en inglés. Esto te ayudará a empezar a tener algo más de práctica y algo más de soltura al inglés y al menos tu inglés en el apartado técnico mejorará bastante. Otra cosa súper importante, para mí al menos en el mundo de la programación, es la organización. Es muy fácil que a medida que un proyecto se va haciendo más y más y más grandes, cada vez tenga muchos más archivos. Es por esto que yo te invito a que te crees en tu escritorio o en tu carpeta de documentos una carpeta llamada Development o Programación o como quieras llamarlo. Y aquí dentro crees una carpeta por cada uno de los proyectos que vayas haciendo. Esto te ayudará a tener todo el código organizado en una única carpeta y por cada proyecto vas a poder tener el código dentro. De tal forma que si tú necesitas buscar un archivo de un proyecto en concreto, vas a poder ir directamente a esa carpeta y buscarlo ahí. Esto te aseguro que te va a facilitar mucho las cosas. Por último, y aunque parezca una tontería, es muy importante que elijas bien tu entorno de desarrollo. Elige un ordenador de sobremesa o un portátil que sean decentes, no hace falta que sea tampoco un PC muy potente, pero en el que tú te vayas a sentir cómodo. No intentes aprender a programar en una tablet o viendo un vídeo desde un móvil, porque esto no te va a ayudar. Es verdad que hay algunas tablets que te permiten instalarte algunas aplicaciones que tú puedes agregar código, pero al fin y al cabo, cuando tú quieras ejecutar alguna cosa en concreto, no vas a poder y eso al final va a hacer que te sea más complicado aún adentrarte en el mundo de la programación. Personalmente yo te recomiendo que optes por utilizar cualquier ordenador de sobremesa o cualquier portátil que tengas por tu casa. También es muy importante que elijas bien tu editor de código. En mi caso, yo soy programador frontend y el editor que utilizo es VS Code. Si te interesa saber más sobre él, te voy a dejar el link en la descripción. Pero, como te he dicho antes, te recomiendo que busques en Google y te informes un poco más acerca de los diferentes editores de códigos que existen y elijas el que mejor te convenga. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya servido, deja un like y un comentario si tienes alguna duda y nos vemos en el siguiente vídeo.